9:04. Vamos a conversar con el ministro de Economía, con Axel Kicillof. Axel, Juan Pablo Barcio, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, preocupados porque el 80% de este programa cobra su salario a través del Citibank. Y estamos preocupados. No sé de qué se ríe, señor ministro. ¿Es así esto? Sí, no, me río porque claramente acá no está en cuestión que absolutamente ningún depositante del Citibank sufra ningún inconveniente. Me parece que efectivamente está habiendo un conflicto con el Citibank absolutamente provocado por ellos mismos, ¿no? La verdad es que eso me parece que es el punto que hay que dejar muy en claro. El gobierno, el propio ministerio, lo que observó realmente con mucha sorpresa fue que incluso antes del fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, el Citibank Estados Unidos, porque si ustedes cobran el sueldo por el Citi, les comento que el Citi en realidad tiene una sucursal en la Argentina, no es, sí. Es una entidad bancaria que opera bajo licencia del Banco Central, también tiene una operatoria que no tiene nada que ver con el cobro de los sueldos de ustedes, ni absolutamente nada que ver con lo que es el manejo normal del banco con sus depositantes, que es que además tiene una licencia de operador bursátil, sería, digamos, de agente bursátil. Uh-huh. Y por último, bueno, es una sociedad registrada en la Inspección General de Justicia. Eso hace añares, digamos, hace más de 100 años que opera el Citibank en la Argentina, pero la sorpresa nuestra fue cuando el Citibank fue a preguntarle a Griesa, de una manera completamente sorprendente, porque el Citibank no es el único banco que hace esto, pero lo que fue a preguntarle a Griesa es si él tenía inconvenientes en que pagara a los tenedores de bonos de ley argentina de nuestro canje. Esa es una pregunta bastante absurda y un poco, por decirlo así, forzada, porque los bonos ley argentina claramente no están bajo la jurisdicción de Griesa. El Citibank fue a preguntar eso allá antes de la sentencia de la Corte. Y el juez Griesa le contestó, por supuesto que los puede pagar, son bonos ley argentina, eso no importa. Pero montado sobre la pregunta del Citibank de Estados Unidos, aparecieron los buitres presionando a Griesa y al propio juzgado para que diga que no pueden pagar esos bonos ley argentina, consultaba el Citibank. Esto es una cuestión que a Griesa le llevó un año resolver, porque cada vez que venía un pago, Griesa decía, todavía no lo resuelvo, pero el Citibank puede pagar los bonos ley argentina. Por única vez, decía. 3 veces dejó pagar por única vez, lo cual es otro de los jurídicos a los que nos tiene acostumbrado este juez. Pero por último, hace unos días, el juez Griesa dijo, no, esos bonos también están alcanzados por mi jurisdicción. El Citibank, después de hacer esa pregunta inconveniente, empezó a llevar una causa ante Griesa, defendiéndose, diciendo que no, que esos bonos no están alcanzados por Griesa. Yo sé que esto parece un poco complicado porque es jurídicamente complicado, pero básicamente, para simplificarlo, es que los bonos del canje, hay bonos que son ley Nueva York, que son los que claramente están bajo el alcance de Griesa, pero después hay bonos que son ley europea y ley argentina. Los bonos ley argentina claramente están fuera del alcance de Griesa. Su sentencia, que ya era también muy polémica, equivocada en realidad, que decía que hay que pagarle a los buitres y si no, no se le puede pagar a los demás, afectaba a los bonos ley norteamericana. Además eran los bonos de canje ley norteamericana. Pero lo que Griesa hizo en su última decisión ya escandalosamente equivocada, es decir, que él tenía también la posibilidad de impedir que se paguen los bonos ley argentina. Y eso por la pregunta inadecuada del Citibank. Cuando el Citibank le dicen que no se pueden pagar los bonos ley argentina, el Citibank dice, pero eso es ilegal en Argentina. ¿Cómo usted me va a ordenar, juez Griesa, que yo haga algo que es ilegal en la Argentina? Y dice, lo voy a apelar. Y voy a ir al segundo circuito a apelar la sentencia de esta nueva de Griesa. Porque está equivocada y la verdad que los argumentos del Citibank eran triviales, obvios, que es que un juez de Nueva York no puede afectar bonos de ley de otro país ya directamente. Es un tema de ciudadanía, de jurisdicción, técnicamente incorrecto. Entonces hace todas estas presentaciones el Citibank y nos desayunamos el día 20 de marzo, fue insultado con los buitres.
el acuerdo con los buitres, que es lo que nosotros estamos cuestionando, que en realidad no le informó al gobierno argentino de qué se trataba, lo hace el Citibank Nueva York y dice básicamente lo siguiente, que el Citibank no va a apelar la decisión de Griesa. Hasta ahora venía planteando con mucho énfasis que era totalmente equivocado la Griesa, pero en un acuerdo con los buitres dice, no, yo no voy a apelar más. Y ahí es donde nosotros cuestionamos al Citibank, porque para no tener problemas con Griesa o por alguna extorsión de los fondos buitres, decide de poner, digamos, lo que era desistir de su operación y dejar en la calle, digo yo, a los bonistas que confiaron en el Citibank, porque los defiende más. Y hace un acuerdo con los buitres que es parte del dispositivo de extorsión que plantean los buitres para ver si pueden cobrar la barbaridad que piden. Entonces, yo me reía, no porque me reía de la situación de ustedes, porque Argentina reacciona en defensa de los clientes del Citibank, que tienen bonos en el Citibank, que el Citibank se arregla con los buitres y dice, yo de estos bonos me voy a deshacer, ya no voy a apelar. Es decir, deja de darte, como decimos acá, a los clientes que confiaron en el Citibank y le dejaron los bonos ley argentina. Entonces, lo que hace el Estado argentino, lo que yo comentaba ayer, es que le pedía a todas las entidades que regulan el accionar del Citibank, que son el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la IGJ, que evalúen si esa actitud del Citibank es legal o es ilegal en la Argentina, porque el Citibank abre una sucursal acá y se tiene que atener a las leyes argentinas. Y particularmente en defensa de los tenedores de bonos que confiaron en el Citibank. Por eso digo, no se preocupen porque el Estado argentino, el gobierno, no está contra los depositantes del Citibank, contra los tenedores de bonos del Citibank. Está contra las acciones del Citibank que los pueden perjudicar, por ejemplo, ustedes. Porque si, por ejemplo, los buitres le dicen ahora, bueno, los depósitos de la gente de este programa de radio no los pague, quédeselo, no sabemos qué va a hacer el Citibank. Si aceptar un acuerdo en Nueva York con los buitres, o siendo una sucursal argentina, que es una sucursal de ese banco, pero que tiene licencia para operar en la Argentina, o sea, se somete a la regulación argentina, va a cumplir las leyes de acá. Tampoco es cuestión de que una sucursal de un banco extranjero haga lo que quiera. Quiero llevarte a otro lado. El 31 de marzo hay un paro. Entre los reclamos se pide la actualización del mínimo no imponible. No solo quiero preguntarte por ese número hoy en 15.000, sino por las alícuotas, que es en definitiva quizás un cuestionamiento más profundo que el número de 15.000. ¿Está en estudio la posibilidad de actualizar mínimo no imponible, ese valor absoluto, o el tema de las alícuotas, donde ya la cuestión pasa por porcentajes? ¿Y cómo tomás la medida de fuerza del 31 de marzo? Mira, Juan Pablo, la pregunta es muy buena porque la verdad es que se ha armado una especie de fetiche con el impuesto a la ganancia. Yo lo primero que quiero decir es lo siguiente. De todos los asalariados de la Argentina, hay una parte que está, por decirlo así, en blanco, registrada, y otra parte no registrada, ¿no? Hay gente que cobra el sueldo sin que su empleador pague las cargas sociales, que sin obra social, la ART. Todavía ese fenómeno persiste, se redujo muchísimo, era el 40 y algo, bajó menos del 30, pero la verdad es que hay esos dos grupos de trabajadores. De los trabajadores que están registrados, los que pagan impuesto a las ganancias son únicamente el 11% que más gana. O sea, el impuesto a las ganancias efectivamente puede ser una preocupación, como todo impuesto, porque cada uno cuando le cobran un impuesto preferiría que no se lo cobraran, pero los impuestos, digamos, tienen una razón de ser, que es mantener el funcionamiento del Estado. Hay algunos que tienen mucho que ver con la progresividad del sistema impositivo. La progresividad, un sistema impositivo es progresivo cuando le cobra más a los que más ganan. Hay impuestos que al revés, por ejemplo, el impuesto al valor agregado tiene una cualidad que es que lo pagamos todos, los que ganan más y los que ganan menos, y afecta más el salario de los que ganan menos porque gastan más de su salario, no ahorran. Entonces ese es un impuesto que ha sido caracterizado como regresivo. En cambio el impuesto a las ganancias, cuarta categoría, yo lo llamo impuesto a los altos ingresos, lo puso el general Perón. En el gobierno de Perón se pone. Y es básicamente, conceptualmente primero, es lo siguiente: a los que ganan salario más alto,
cobrarles una parte de ese salario para mantener el funcionamiento del Estado, pero al ser un impuesto que se aplica a los de más alta escala, obviamente es un impuesto de los más progresivos que tenemos. Y hoy en la Argentina un 11% de los asalariados registrados pagan impuesto a las ganancias, con lo cual el problema, si fuera tal o la discusión, es principalmente con el 11% que lo paga, que es el 11% que más gana. Yo lo pago, por ejemplo, porque lo pagamos todos los que ganamos más de 7.000 pesos, pero eso es un 11% de los asalariados registrados. Si uno suma los no registrados, ese valor baja al 8%, es decir, que de 100 trabajadores, 8 son afectados por el impuesto a las ganancias. Esa es la verdad de la milanesa, sí es la cosa. Ese 8%, que es además el que más gana, obviamente, después puede discutir, quisiera pagar nada, o pagar menos, o no le gustan las escalas, como vos decís, que decir que las escalas, para que entienda la gente, es lo siguiente. Los que pagan más de 15.000, los que ganan más de 15.000 pagan el impuesto, pero cuanto más se gana, más se paga, o sea, afecta sobre las porciones del salario mayores un porcentaje mayor. Y efectivamente, ese es el primer punto, afecta a 8% de los asalariados. Supongo que los que marchan o los que ven en esto la necesidad de hacer un paro están dentro de ese 8% que más ganan. No es ni bueno ni malo, lo que digo es que no parece un reclamo universal de todos los trabajadores, porque afecta a una porción reducida, que además son los que más ganan. Repito, no tengo nada contra los que más ganan, todo lo contrario, ojalá todos ganaran más que esa cifra, pero bueno, la realidad es eso, es un problema de un subconjunto pequeño, menos del 10% de los trabajadores argentinos. Ahora está de ese 10% que más gana, después la discusión que puede haber, que yo entiendo que es legítima, todas las discusiones son legítimas de cara a un impuesto entre el gobierno y el movimiento obrero, todo es legítimo. Simplemente lo quiero poner en su lugar al tema, que es ese. Menos de un 10% de los asalariados. Ponemos 100, 8 pagan el impuesto a las ganancias. De esos 8 que pagan el impuesto a las ganancias, algunos pagan más y algunos pagan menos. Los que tienen sueldo, qué sé yo, de 100.000 pesos por mes, les afecta más fuerte porque la escala es más alta. Los que tienen un sueldo de 15.000 a 16.000, les afecta en algo así como 1.000 pesos por mes. No, o sea que eso va subiendo. Eso es lo que lo hace progresivo al impuesto. Y es cierto lo que vos decís, porque el mínimo no imponible se ha ido actualizando. Yo el otro día hacía una cuenta. Si uno toma el mínimo no imponible de 2003 y lo actualiza por el índice de precios, para mí más trucho de todo, porque bien político, que es este de Patricia Bullrich, el índice de Pato Bullrich, creo que le dicen. Ese índice lo usa para actualizar el mínimo no imponible de 2003 y da más que eso. O sea que si se actualiza el mínimo no imponible por el índice que más subió, es menor que 15.000. Entonces, la actualización del mínimo no imponible, que unos dicen, porque se tendría que actualizar por inflación, por el aumento de los precios. Bueno, el mínimo no imponible ha subido más que el mayor de los aumentos de los precios que mide alguien en la Argentina. Así que yo creo que hoy el problema claramente no es de mínimo no imponible. Entonces aparece, como vos decís, de alícuotas, otro reclamo que es más sofisticado, que es el tema de las alícuotas, porque las alícuotas están hechas por ley del Congreso. No las puede cambiar el Poder Ejecutivo, las alícuotas. Entonces, el Poder Ejecutivo puede impulsar el proyecto de ley para modificar las alícuotas. Bueno, pero vos fíjate que ya es un tema bastante sofisticado. Yo digo esto porque efectivamente lo podemos discutir, alguien puede decir, no, las alícuotas habría que actualizarlas de tal manera, de tal otra, y yo no estoy descalificando ninguna discusión, digo, está bien, pero primero no me parece un reclamo universal de los trabajadores porque afecta a una porción reducida de los trabajadores, que tampoco digo que no sea legítimo reclamar por esto, discutirlo, debatirlo, pero ahí es donde yo me pregunto si ese 8%, que es el que efectivamente paga y tiene un problema de alícuotas, si tienen una propuesta de alícuotas distintas, si están discutiendo el mínimo no imponible o si están discutiendo el impuesto entero. Te repito para que quede claro. Sí. Una cosa a decir es, hay que abolir el impuesto a las ganancias, propuesto por el peronismo porque es un impuesto progresivo, que apunta a los que más ganan dentro de los trabajadores. Y se pagan montones de países. Yo el otro día hablaba con alguien que trabaja en Estados Unidos, 50% del salario
le toman en impuestos en Estados Unidos. Hay países que es mayor, los países escandinavos. Eso sería el impuesto a las ganancias. Nosotros tenemos, y afecta a casi todos los trabajadores de todas las escalas. Acá el impuesto afecta al 8% y yo creo que es un impuesto que hay que defender porque es progresivo, pero hay algunos que lo atacan, dicen, no, los trabajadores, este es un impuesto al salario. Creo que esa discusión ya fue, me parece a mí, porque es un impuesto que lo que apunta es a los ingresos más altos de la escala. Axel. Y eso está bien dirigido hoy, porque un 10% nada más pagando 8% es un porcentaje mínimo, es el primer decil de los asalariados que lo paga exclusivamente. Después viene el tema de las alícuotas, pero yo no escuché mucho si el argumento era la discusión del mínimo no imponible, del impuesto en su conjunto o de las alícuotas, porque a veces la consigna es no al impuesto a las ganancias. Y me parece que hay que discriminar un poco para poder tener una discusión. Porque con alguien que me dice el impuesto a las ganancias es injusto, porque es impuesto al salario, los asalariados, ¿cómo van a pagar impuestos? Mi respuesta sería, justamente este es un impuesto progresivo que cobra a los salarios más altos. Después, si me dicen, bueno, pero el mínimo no imponible está mal, porque hoy agarra el 50% de los asalariados, le respondo no, no es así, agarra menos de un 10%. Y después la cuestión sería la tasa del impuesto y la escala del impuesto. Si esa discusión se quiere dar, bueno, se escuchan propuestas, veremos, porque no es el Poder Ejecutivo el que tiene bajo su potestad modificarlo por decreto, digamos. El resto sería una discusión parlamentaria. Quedó claro. Ministro, buen día. José del Río lo saluda. Uno de los temas que estuvimos hablando durante todos estos años tiene como protagonista la inflación, ¿no? Independientemente de el índice de Patricia Bullrich o el propio del INDEC. ¿Es la cuenta pendiente para el gobierno? Y mira, yo te digo, ustedes estando en los medios deben haber estado atentos a esto. Yo ahora pasó más de un año, un poquito más de un año del enero pasado. En el enero pasado pasaron dos cosas en términos de la medición de la inflación y del valor. Nosotros presentamos un índice nuevo, que es un índice nacional, que es un índice construido con los estándares internacionales más elevados, que de hecho hasta la metodología, todo fue convalidada hasta por el Fondo Monetario Internacional. Y digo, el Fondo Monetario Internacional, permítanme la aclaración, muchas veces trata de imponerle programas económicos a los países, nosotros lo vivimos, pero además tiene un área estadística que es la que fija los estándares estadísticos internacionales, de manera que los índices de precios, las mediciones estadísticas, en general tienen que adecuarse al manual del Fondo Monetario. El Fondo Monetario miró estos índices y los aprobó por su metodología. Es decir, ese es un dato, el nuevo índice de precios que tiene un alcance nacional, para que entienda todo el mundo. Siempre que hablábamos de inflación en la Argentina, se medían los precios solo en Buenos Aires, en la ciudad, y en el conurbano bonaerense. Es un área muy chica, que además es la de mayor poder adquisitivo, entonces la que mayor movimiento de precios suele tener, porque es donde los salarios son más dinámicos. Bueno, esto es claro, ¿no? Es donde las cosas son más caras y donde crecen más los precios. Ahora tenemos un índice nacional, que es distinto a lo que miden muchas consultoras, además de, bueno, por muchísimas cosas, pero quería ir al otro punto. Yo cuando anuncié el índice, lo anuncié con una inauguración bastante compleja, porque dije que el índice de precios de ese enero había sido 3,7%. Sí. Según mi medición, la medición del INDEC. Entonces dije 3,7%. En ese mismo momento las consultoras privadas dijeron, la que nos dijo 6%, ¿no? Que creo que fue la de este índice Patio Bullrich. Entonces, 6% dijo. Y yo dije 3,7% y dije que esas medidas eran exageradas, pero que el índice de precios había dado muy alto. En ese momento había habido acontecimientos cambiarios, ¿no? La variación del tipo de cambio fuerte, y eso se había ido a precios. Yo discutí incluso con algunos sectores, defendiendo el bolsillo de la gente, que habían subido mucho los precios, electrodomésticos bajamos los precios, petróleo bajamos los precios, plástico bajamos los precios, y después lanzamos el programa Precios Cuidados, que es un programa nacional que hoy alcanza el 20% de la facturación de los supermercados y una buena parte de la canasta de consumo de los sectores, digamos, que son menos favorecidos. Entonces, 3,7. Ahora anunciamos el último índice de precios que dio 0,9. Si vos comparás el 3,7 o el 3,4 de febrero con el 0,9, es más o menos una caída al 30% de lo que era. Es decir, tuvo una desaceleración muy fuerte. Yo esto lo vengo diciendo hace rato.
pero olvídate del INDEX si querés por un ratito y mirá, por ejemplo, el índice de Congreso, que pasó de 6% a 1,48, creo que dijo el otro día. Para mí, metodológicamente, ese índice no existe, es un desastre, no explican cómo es un índice totalmente político. Pero así todo, tuvieron que reconocer una desaceleración de la variación de los precios de 6 en un año a 1,5, o sea, a un 25% la variación de los precios. Es una desaceleración muy fuerte. Si yo te digo que vas a 100 por hora y pasás a ir a 25, quiere decir que bajó mucho el índice en cuanto a la dinámica de los precios. Sobre todo cuando mucha gente estaba hablando de que había una espiral hiperinflacionaria, que los precios se iban a ir a 60% anual, que esto era como en las épocas de Alfonsín, donde todos recordamos, bueno, los que éramos chicos recordamos que remarcaban los precios cuando vos caminabas por el supermercado, venía con la máquina esa cambiándote la etiqueta. Bueno, al revés de eso, y eso me gustaría tener algún tipo de reconocimiento del error que cometieron económicamente en sus predicciones, porque todos decían el índice de precios está en 6 y sube y sube y sube. Y al revés de eso bajó, y ahora es un cuarto de inflación para ellos de lo que era antes, una enorme desaceleración. Y cuando yo les pregunto, a veces les pregunto así, digamos, a través de los medios, ¿y cómo lo explican? Porque todo lo que dijeron era mentira, era falso. Ahora, ¿cómo explican lo que pasó? Y dicen, porque hay una crisis enorme. Entonces la crisis genera recesión. Pero me acuerdo que también el año pasado hablaban de estanflación, o sea, de caída de la actividad con inflación creciente. Entonces antes por la recesión, llamémoslo así, que tampoco se produjo, otra falla de diagnóstico y de pronóstico, esa inflación tenía que subir y ahora bajó. Entonces la verdad que yo creo que, sinceramente, que son declaraciones de algunos que se dicen consultores, pero son de partidos políticos opositores, que parecen disfrutar si a los argentinos le va mal en la economía, porque creen que al gobierno le va mal y que entonces van a ganar las elecciones porque la economía anda mal. Axel, entonces, pero esto es muy llamativo, por eso te digo, si vos le preguntás sobre inflación a alguno de ellos, te pido también que repreguntes, ¿cómo medís la inflación? Porque venís diciendo cualquier verdura, entonces decime cómo la medís, y porque te equivocás, esa misma señora de ese índice, pero muchos consultores que también fueron candidatos de la oposición, pero ahora que son objetivos consultores, también le pifiaron fiero. Y nunca responden por qué. En cambio nosotros, yo me animo a decir que lejos de equivocarnos, tomamos medidas, trabajamos para eso, y hoy tenemos un índice de precios que se ha reducido sustancialmente, lo cual reconoce ya todo el mundo. Entonces, ¿por qué asignatura pendiente, dirías vos? La pregunta está, por eso quería hacer sí, yo tengo la asignatura pendiente, tiene que ver, por ejemplo, con aquel anuncio suspendido cuando Capitanich dijo que se suspendió el anuncio sobre pobreza porque había problemas metodológicos, los problemas de empalme. Dijo problemas metodológicos, actualización y de empalme con el nuevo IPC nacional. Esto fue en abril del año pasado, el 24 de abril de 2014. Capitanich, te digo porque y todavía no tenemos no, sí, pero por ejemplo ayer salieron los valores de distribución del ingreso, que son otra medida de la pobreza. Yo te digo, en los 90 pero no te enojes. No me enojo. Pero me estás diciendo anuncios fallidos. No es así. No, yo te estoy leyendo lo que dijo Capitanich hace un año. Tu pregunta es la asignatura pendiente de la inflación. Y yo te digo, me parece que es un fraseo de la pregunta. Si la pregunta es cómo ves la evolución de los precios, es esta y te la respondí. Ahora, sobre el tema del empalme de pobreza e indigencia. Otras mediciones. Hay un problema con el llamado índice de pobreza que se impuso en los 90 como una medida. No estoy cuestionando, porque algunos países lo miden, otros países no, pero ese llamado índice de pobreza hace algo. Calcula una canasta que dice que es la que vos tenés que tener, una plata que tenés que tener, por debajo de la cual sos pobre, ¿no? Si vos no la tenés, sos pobre. Sí. O sea, dice, bueno, un tipo que gana tanto es pobre. Esa es la definición. Y después cruza esa medida de esa canasta de ingresos con los ingresos medidos de otra manera distinta. Nosotros lo que lanzamos hace algún tiempo es una revisión de todas las estadísticas, pero estaba mal. No lo decimos nosotros, lo decía cualquier organismo internacional que revise estadísticas. Estaba mal medida la canasta esa.
después que era localizada en determinadas zonas del país. Tercero, que los ingresos se medían con otro criterio. Y cuarto, lo que hacían ellos, que era muy sencillo, se agarraban un índice de inflación cualquiera, por ejemplo, el de Patricia Bullrich, ese que dice 6, 6, 6, después 3, después 2, después 1,5, cualquier cosa, actualizaban los ingresos con ese índice y después tomaban una canasta que estaba medida creo que en el año 80 y decía no alcanza para comprar la canasta del año 80. La verdad es que esa es una de las tantas medidas de las condiciones, digamos, de vulnerabilidad de la población. La más importante, entiendo yo, es la que se mide por el censo, pero es muy difícil de medir, que es la de pobreza estructural, que no tiene que ver directamente con los ingresos actualizados por un índice de precios y con una canasta vieja, sino que tiene que ver con si tenés cloaca, si tenés acceso al agua potable, si tenés infraestructura básica. Esa es la pobreza estructural. Eso se mide con el índice, con los censos, durante los censos. Después hay otros que miden cualitativamente según no estándares de vida estructurales, sino condiciones de acceso a otros bienes que también han cambiado. Ahora yo te digo, un país que decía el otro día planes sociales, lo llaman, ¿no? A toda la inversión social que está haciendo el gobierno y al reconocimiento de derechos, ¿no? Porque leí el otro día un titular de Clarín que decía récord de planes sociales. Bueno, pero ¿qué quieren? Si hay gente, como en toda América Latina, que por más que el país crezca y crezca y crezca, sigue teniendo dificultades. Entonces se le reconoce un derecho, la asignación universal por hijo, que es que cobre como si tuviera un salario formal, una ayuda por cada uno de los hijos. Dicen, eso es un plan social, efectivamente, pero bueno, esas son todas medidas de combate contra la pobreza extrema o contra la vulnerabilidad. Y dicen, hay 11 millones, 8 millones. Bueno, con 11 millones, 8 millones, yo creo que es muy difícil decir que estamos igual que antes en términos de pobreza. Y después lo que toman es un índice que ellos quieren actualizar con su índice de inflación para decir que todo el tiempo empeora y que hay más pobres que antes tomando cualquier índice, que es como el cálculo que te hice yo recién del mínimo no imponible. Si yo tomo un índice u otro índice, por eso, pero de nuevo, hay muchos países que no miden así la pobreza porque tienen problemas metodológicos de estos empalmes, porque hay que tomar canastas a lo largo y a lo ancho del país, y sin embargo hay una batería de indicadores de las condiciones sociales y de vida de la población que son muy útiles, como es el Gini, como es el caso de la pobreza estructural, de distribución de la riqueza, de apropiación funcional del ingreso. Bueno, todos esos índices existen. Ahora, está bien, muy bien. Y entiendo que una persona que tiene gas de red, cloacas, sí, es mucho mejor. Por eso, vive mejor. Ahora, ¿no es importante también ese empalme que acompañe y que sea un dato complementario? Sí, pero lo que te quiero decir, Juan Pablo, es que lo mismo que te decía de ganancia. Dice, no mide la pobreza, es mentira, hay 500 mediciones de la pobreza. Hay un índice que por los problemas de hacer homogénea la serie y de hacerla nacional, lleva más tiempo. Y cuando se va a publicar, tampoco queremos hacer gran alaraca, porque si vos tomás cualquier consultora internacional, cómo mide la pobreza, este es uno entre los 30, 40 índices que se usan. Lo que pasa es que le venía muy bien a la oposición porque agarraba, medía los precios como se le cantaba y usaba eso para actualizar y decía, hoy hay 300.000 pobres más. Y eso es mentira. Entonces, yo no digo que nosotros no lo tengamos que medir, digo, le venía muy bien y entonces ponen todo el eje en eso. Hay una batería de muchísimas estadísticas que permiten medir condiciones de vida y que se miden, se publican, siguen, porque no es en base a un índice de precios, como es el caso del IPC-NU, que llevó mucho tiempo, como 3 años de preparación, que se hizo el cambio, que los empalmes son complejos, porque todo empalme implica algún tipo de, digamos, manejo estadístico, que también va a ser cuestionado el empalme. Entonces te digo, cualquier índice que publiquemos lo van a cuestionar también. Entonces ahora están tan preocupados por si lo publicamos o no, pero cuando lo publicamos no les creen. Entonces yo me pregunto cuál es el problema tan grave. Si yo cambio el IPC y hago un IPC nacional, dicen no sirve tampoco, aunque es muy parecido al de ellos, porque creo que Melconian dio 0,9 en febrero, la variación de precios, que es lo mismo que el IPC-NU, pero lo criticaron muy duro a ese IPC-NU de 0,9. Entonces digo, creo que es una discusión que está un poco bastardeada. Yo no quiero volver atrás en esa discusión, ni ganarla ni perderla. Te digo nada más que cuando publicamos un índice no le creen y cuando no lo publicamos lo critican. Si ahora yo publicara y diera los números que a mí me da, van a decir son mentiras. Entonces también
agarrarse ese tema, como decir oculta, porque cuando lo digo no me lo creen, me lo cuestionan y dicen lo que quieren. Entonces, ¿para qué? Pero no digo que no haya que seguir trabajando en la mejora de las estadísticas públicas, por supuesto. Lo que te quiero decir es que cuando la oposición, me parece que es un doble discurso difícil, me dicen, por eso el gobierno no habla, y si habla, habla mucho. Si no publica, no publica, si publica, miente. Entonces siempre está mal para algunos consultores económicos de la oposición. Pero yo no me aferraría a ese tema como el gobierno oculta. Me parece que no es así. Y me parece que vos y yo y la mayoría de los argentinos comprendemos que de 2001, 2003 a esta parte cambiaron muchas cosas en el país. Yo me acuerdo de 2001. Y un poco lo que estuvieron tratando de instalar el año pasado, que estábamos en una crisis igual que la de 2001 o la de 2009. No te estoy diciendo una fantasía mía, lo dijeron. Pero entonces, yo te estoy preguntando... Este tipo de discusiones a mí me cuesta. Por supuesto que yo te contesto, y ya te contesté técnicamente la pregunta, sí. Pero te repito, hay una crítica muy fuerte porque no publicamos determinado índice, pero los que publicamos también los critican y no les creen. A ver, yo te pregunto si hay alguna fecha para poder tener el empalme de pobreza e indigencia. Lo voy a consultar en el INDEC, que es el que lleva las estadísticas, y trabaja según un programa con expertos internacionales. Sí. La verdad es que sí, pero tampoco, lo que te estoy diciendo es que a veces hay caballitos de batalla, ¿no? Eso ocultan los pobres. Mirá si este gobierno va a ocultar los pobres. Este gobierno ha hecho un trabajo muy fuerte. Cuando sacamos lo que ellos llaman planes sociales, respectivamente, y gasto social, que nosotros creemos que es inversión, es reparación y es reconocimiento de derechos, y además tiene un efecto económico. Te hablo yo, no es solo que, por ejemplo, sí, ellos pueden llamar, hay más planes sociales. Si nosotros con el plan de inclusión jubilatoria pasamos a jubilar al 100% de la gente, aún la que no pudo hacer aporte porque en los 90 tenía un trabajo que no le permitía hacer los aportes o estaba desempleado. Recordá que ya desde el 95 había un consolidado 18% de desempleo, ¿te acordás, no? Y en el 98 siguió subiendo y después en el 2001 se fue a más de 20 el desempleo. Yo estaba en la facultad, creo que somos contemporáneos, vos y yo, ¿no? ¿Qué año yo creo que soy mayor, soy 70. Sí, yo soy 71. Pero bueno, más o menos. Sí, no hay diferencia. Sí, por eso, pero todos los 90, a mí en la facultad, yo estudiaba en la facultad, y me decían que los países como Argentina tienen algo, por su estructura, que se llama tasa natural de desempleo. Por ser un país atrasado, periférico, un país, digamos, medio inservible, como me decían a mí en la facultad que era Entonces había una tasa de desempleo arriba de 15 y cerca del 20% que era natural. La llamaban así mis profesores, la tasa natural de desempleo. O sea, esa no se puede bajar. Y si uno trata de bajarla, arma un desajuste macroeconómico, qué sé yo. Y eso me enseñaron a mí en la facultad. Y hoy la tasa de desempleo nuestra, a pesar de todo lo que dijeron el año pasado, de que era la peor crisis del mundo, la verdad es que está a 6,9%. Y tenemos tasas de desempleo que nosotros queremos seguir bajando, pero que son muy, muy considerablemente diferentes a la de los 2 dígitos que había. Entonces, con esa tasa de desocupación que tenemos hoy, con todos los planes de inclusión y reconocimiento de derechos, ya sea de jubilados, de gente que tiene la asignación universal por hijo, por embarazada, el plan Progresar, la verdad es que con toda esa batería de programas, yo creo que es muy difícil decir que la pobreza ha crecido enormemente. No importa que me decían, toma, pero te repito, como esto es una cuenta muy tonta, porque agarran una canasta de precio vieja, la actualizan por inflación, y los ingresos los actualizan, vaya a saber por no sé qué, todos los días te dicen, hoy hay 100 pobres nuevos, hoy hay 200 pobres nuevos, pero no es muy riguroso, porque tiene un montón de supuestos. No lo estoy descalificando al índice, digo, no es la única medida ni la más importante de la pobreza en un país. Pero, ministro, ahora, lo que te digo también es lo que despectivamente ellos llaman planes sociales o gasto social, tiene un efecto macroeconómico muy importante, porque cuando vos permitís a 3 millones de personas que estaban viejitos, que estaban sin ningún tipo de asistencia del Estado, jubilarse con los planes de inclusión jubilatoria, ellos con lo que reciben, como decíamos con el impuesto a la ganancia, no pagan impuesto a la ganancia, la mayoría, ¿no? Porque tienen ingresos más bajos, pero van y gastan. ¿Y ese gasto a dónde va? A las empresas. Entonces las empresas tienen demanda, y como yo soy
estoy convencido de que lo que impulsa la economía es la demanda. Entonces, al haber más demanda, hay también más inversión, más producción, más crecimiento, y eso que ellos despectivamente catalogan como planes sociales y como clientelismo, a veces populismo, yo creo que es lo que se ha convertido en un pilar de crecimiento de la Argentina, sobre todo cuando uno mira los países del mundo, de Europa, incluso China, y de la región, como el vecino Brasil y otros países de la región que están en el marco de una crisis mundial muy fuerte, que no muestra señales de recuperación para todos, sí para Estados Unidos, pero no para los demás, sino todo lo contrario. La verdad que tener programas económicos que contemplan la inclusión social, pero también le dan lugar al crecimiento y a la producción, y es algo que los argentinos hemos ganado en estos años. Ministro Mariana Verón, usted dice que la oposición o los periodistas no le creemos los números que usted... Pero ¿cuántos son los pobres de los índices que usted tiene? Porque ayer se conoció, por ejemplo, el índice de Gini que empeoró. ¿Cuántos pobres hay? Te digo, pero esa pregunta, ¿cuántos pobres hay? Es una pregunta complicada, yo sé, pero convengamos que es bastante relativa. No, yo no tengo el número de pobres, no. Últimamente, no, me parece que es una medida bastante estigmatizante, pero de todas maneras... Pero es un dato importante para elaborar políticas públicas. La pobreza, por ejemplo, el índice de Gini, que efectivamente durante estos 10 años ha mejorado muchísimo y que tiene... Pero ayer se conoció una baja, ministro. Sí, pero que ayer se conozca... A ver, haceme la pregunta de nuevo. ¿Cuál es el problema? No, sí, no me tenés que interrumpir y decir, pero ayer se conoció una baja. Porque te estoy explicando, te estoy dando una respuesta. Ya sé que vos decís eso. Ya te escuché la pregunta. Pero si yo te tengo que responder, te digo, obviamente, si uno observa toda la región y cómo está el mundo, te doy un caso. El otro día ayer justo miraba las estadísticas de España. 23% de desempleo y creo que el 50% de desempleo juvenil. La verdad que estamos en un mundo que está complicado. Yo no quiero sacarme de encima las dificultades de Argentina, los desafíos, y no reconocerlo. Por supuesto que en la Argentina falta mucho camino por recorrer en términos de combate a la pobreza, de mejora de los ingresos, de inclusión social, falta mucho por recorrer, pero se ha hecho muchísimo. Y digamos, venimos de 30 años donde todo empeoraba al punto tal que, como le decía recién, nos querían convencer a los estudiantes de economía que no tratemos de luchar contra el desempleo porque 15% de desempleo es natural, es un fenómeno, digamos, de la atmósfera, y en Argentina eso no se puede cambiar, porque eran clases enteras de la facultad. Yo creo lo contrario, creo que hay mucho por hacer, hay que seguir incluyendo argentinos, hay que seguir mejorando los ingresos, hay que seguir mejorando el poder adquisitivo, hay que seguir fomentando la inversión de los industriales, de la producción, y hay que generar mecanismos para que cuando hay crisis internacionales, que recurrentemente ocurren, porque muchos hablan del viento de cola que tuvo la Argentina, yo te puedo responder, desde 2008 que hay una crisis mundial, yo no veo exactamente dónde estaría el viento de cola. Desde 2008, que es la mitad de este gobierno, venimos con una crisis mundial que hemos tomado recaudos permanentemente, aunque sufrimos embate de la crisis mundial. 2009 es un claro ejemplo, el año pasado es otro claro ejemplo. Todos dicen, cayó el comercio exterior, las exportaciones de Argentina, pero que caigan las exportaciones de Argentina tiene que ver con que caen las cantidades y los precios. Son dos factores internacionales. Yo no puedo generar demanda en otros países para los bienes que se producen acá. Y la verdad que eso está pasando en muchos países del mundo. Para el año que viene, China, que ha sido la locomotora un poco de la economía mundial en estas décadas, está estimando la peor tasa de crecimiento de los últimos 25 años. Lo cual, bueno, es casi 7%, muchísimo, pero como China crecía al 11%, la verdad que es una desaceleración muy fuerte del ritmo de crecimiento de los países emergentes. Por eso es muy fácil también decir, bueno, ayer se supo que cayó, yo no lo niego, es más, lo reconozco y lo veo como un tema a trabajar y no a ponerse a escandalizarse, sino a buscar las medidas concretas para que sigamos mejorando día con día, año con año. Y reconozco que falta mucho para hacer, pero lo que te decía, y no dije los periodistas no creen, hablé de la oposición. Si vos te sentiste tocada, bueno, pero yo la verdad es que no dije los periodistas en ningún momento. No, para nada, ministro. Dije la oposición, por eso, pero me dijiste la oposición, los periodistas. No dije nada de los periodistas, lo quiero aclarar porque si no queda eso.
porque periodistas hay muchos y opositores también, siendo justo, mirá, opositores también hay de diferentes tipos. Son las 9:44, me quedó tipo de cambio, crecimiento. ¿Siempre discutís así, por ejemplo, de fútbol, de otras cosas? ¿O es la economía la que te lleva a discutir con este énfasis y con esta idea de argumentar y de llevarte a todo por delante? No, pero ¿qué me lleve por delante? No, porque yo te quiero meter un bocadillo. Digo, pero ministro, y seguís embalado y no puedo. Escúchame, venís embalado. Yo prendo la tele y pasan esos economistas que yo los conozco bien, que tienen como 70 años. Pero estás hablando conmigo, yo no soy economista. Diciendo que Kicillof, el peor ministro. Digo, a mí me han dado tan fuerte, yo no sé qué contestarte, creo que no he atropellado a nadie. No me he llevado a nadie por delante, muy respetuoso. Sí, estoy apasionado porque me parece que hay puntos que los argentinos, más en un año electoral, ¿no? Hay muchos obstáculos, hay muchos desafíos económicos para la Argentina y políticos, ¿por qué no? Que deberíamos discutir de cara a 2015. Pero a veces hay una agenda de temas económicos que es muy estrecha, que es muy chiquitita, y que me parece que no sirve mucho para la discusión, porque, a ver, acusarme a mí, ustedes no publican, esconden, y ¿qué vamos a sacar de bueno de eso? Pero ¿cuántos hay? ¿Cuántos contó, ministro? ¿Y qué vamos a sacar de bueno de eso? Ayer se publicó que es más, yo le estoy respondiendo lo que creo que es lo fundamental, que es que acá nosotros tenemos un plan económico que piensa mucho en los argentinos, más en los que menos tienen, pero también en lo más vulnerable porque están desprotegidos, pero también, y yo creo que puede haber una economía que apunte a eso, no digamos, a favorecer solo a los sectores más concentrados, al sector financiero. También hay una economía de eso y es la economía oficial. Pero digo, también nosotros pensamos en que se generen las posibilidades y las oportunidades de inversión, porque si venimos creciendo es porque los empresarios han creído en el país y han invertido. Yo me junté con muchísimos pequeños empresarios, gente más joven que mucha de la dirigencia, y la verdad que sí, hay muchos que tienen mucho entusiasmo. Fíjense que había sectores, ustedes deben conocer a alguien, ¿no?, que le va bien invirtiendo, porque de hecho este crecimiento no es porque a todos les va mal, todo lo contrario. Entonces, yo no estoy dispuesto a reconocer todo lo que falta, todos los desafíos, todos los problemas. Estoy dispuesto a reconocer que Argentina es un país que vino de 40 años de destrucción de su tejido industrial y que hay mucho por hacer en esa reconstrucción, de mucho desamparo de los que menos tienen, y hay mucho para hacer ahí. Hay gente que pasó todos los 90. Bueno, te acordarás, Juan Pablo, vos que sos de mi edad, en nuestra época, la verdad es que muchos de los que se recibían tenían que trabajar de otra cosa, porque ingenieros no tomaban. Hoy faltan ingenieros. Sí, faltan. Es un problema de la industria. Bueno, pero eso es un síntoma del crecimiento. Y nosotros hemos hecho un plan para formar ingenieros específicos. Son cosas buenas, aunque uno puede hacerle críticas, y bienvenidas las críticas, y modificarlo, y bienvenidas las modificaciones si se pueden mejorar, pero hay otras cosas que son como caballito de batalla del gobierno, miente, hace mal, esconde, que yo no es que sea apasionado, es que eso un poco hay que buscar un espacio para la discusión provechosa. Y me parece que en economía yo veo que para 2016, con los candidatos que hay y los economistas que los acompañan, y yo siento mucho olor a pasado, ¿no?, y a nostalgia de los 90. Hay muchos de esos economistas que en los 90 estaban aplaudiendo de pie y que ahora no les gusta nada de lo que hace el gobierno. Y yo me niego a creer que nos critiquen por las cosas malas que hacemos, que las hacemos. Los veo más bien criticándonos por las cosas que nosotros entendemos que son buenas, pero que para ellos son malas. Por ejemplo, incluir a 3 millones de jubilados, pagar 3,5 millones de asignaciones universal por hijo, y hay muchos economistas que les parece pésimo. Y está bien que les parezca, lo que pasa es que muchas veces son ellos los falsos en la discusión. Ustedes me acusan de frontal, a mí me gusta. ¿Cómo te voy a acusar de frontal? No te voy a acusar de eso, ¿no? Está bien. Bueno, de apasionado. Yo también soy apasionado, escúchame, quizás sobre otros temas, pero... Bueno, pero llevarse a alguien puesto parece algo malo. Yo no me llevo a nadie puesto. Más bien nos están dando y dando y dando, para mí desde una posición muy ortodoxa, incluso criticando las cosas que hacemos bien, que debe haber algunas. Sí, y otras que ellos piensan que están mal, pero que nosotros pensamos que está bien. Entonces, esas discusiones me parece que hay que darlas de cara a la sociedad. Si ellos creen que incluir jubilados, que
pagar la asignación universal por hijo, que poner el progresar para que la gente no abandone los estudios, el gasto social, y que habría que anularlo, porque mucho tiempo en la Argentina eso no existió. Entonces, que lo digan, está bien, es para discutir, yo no me voy a enojar, me parece que voy a estar todavía más tranquilo discutiendo esas cosas porque son las que verdaderamente hay que discutir. ¿Qué piensan hacer con el país? ¿Les parece mal lo de los buitres? ¿Quieren sobreendeudar a la Argentina de nuevo? Y lo de los buitres es un impedimento, así que lo quieren arreglar a toda costa. La verdad que hay muchos temas para discutir que se hicieron, pero me parece que la falta de franqueza viene del otro lado, ¿eh? ¿Vas a ser candidato? No, yo la verdad que no estoy trabajando para eso, ni como ustedes mismos lo ven, con la cantidad de temas económicos que tengo bajo mi responsabilidad, me estoy apasionando con otras cosas en este momento porque sinceramente me han dado una responsabilidad enorme. La presidenta de la Nación, ustedes saben, tiene un liderazgo muy fuerte y un manejo muy fuerte de lo que es el gobierno, pero me ha dado a mí una responsabilidad que yo realmente agradezco y que para estar a esa altura tengo que trabajar día y noche. La verdad que me estoy dedicando a eso fundamentalmente. Axel, te agradezco la comunicación, que tengas buen día. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y disculpen si está todo soy bien. Muy enfático. No, al revés, o sea, bueno. me quedaron... El fútbol, Juan Pablo, mucho, la verdad que no me apasiona. Nada, pero... No, nada, pero he tenido mis momentos, pero últimamente, si no fuera por mi hijo que está con el tema, estoy un poco alejado. Gracias, que tengas buen día, Axel. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Axel Kicillof, charlando con nosotros.